La guerra económica está escalando y sin duda el mayor riesgo hoy en día gira en torno a la confiscación de los activos rusos. Ya hemos hablado en otras ocasiones de cómo Estados Unidos daría a Ucrania 61.000 millones de dólares, y lo hicieron. De la misma manera, los 300.000 millones de dólares congelados están ya efectivamente perdidos para Rusia. Y es que Estados Unidos quiere confiscarlos para Ucrania. Tomar los activos es muy fácil, pero el G7 necesitará prepararse para los efectos de represalia. Rusia no va a quedarse de brazos cruzados. Moscú ha demostrado una y otra vez que están dispuestos a luchar. Han congelado activos de bancos de la Unión Europea y confiscado tierras hace apenas un mes. Los efectos a largo plazo serán desastrosos, el euro estará en peligro y la desdolarización empeorará, pero los riesgos a corto plazo también son significativos. Putin ha elaborado un plan para atacar los activos privados de Estados Unidos, no solo cualquier propiedad perteneciente al gobierno estadounidense, sino cualquier cosa que pertenezca a empresas y ciudadanos estadounidenses. Su decreto establece que se pueden incautar valores y participaciones en empresas. Bienes raíces y propiedades de todo tipo, como efectivo, también son susceptibles de ser confiscadas. Si Janet Yellen decide usar los activos rusos o los beneficios de los activos, Putin probablemente hará cumplir el decreto. Confiscará los activos como compensación, y es bastante difícil rastrear cuánto dinero occidental está atrapado en Rusia. Es aún más difícil precisar la cantidad de activos estadounidenses disponibles para que Putin los incaute, pero nos podemos hacer una idea, y no es una cantidad pequeña. Hay una lista publicada por Reuters que es de hace 2 años, pero nos da una estimación aproximada de la exposición occidental en Rusia. Solo de bancos occidentales tenemos 120.000 millones de dólares en activos parados en Rusia, de los cuales casi 15.000 millones pertenecen a bancos estadounidenses, incluidos Citigroup y Goldman Sachs. Si el G7 sigue adelante con la confiscación, todos estos activos estarán en riesgo de ser incautados también. Esta será una típica represalia de ojo por ojo que Rusia podría infligir. Los bancos estadounidenses pueden haber detenido sus operaciones, pero el dinero aún está atrapado en Rusia. Putin puede simplemente entrar y tomar el dinero cuando quiera. Citigroup, por ejemplo, todavía tiene 7.000 millones de dólares atrapados en el país. Los fondos están en el Banco Central de Rusia y otras instituciones rusas. No hay salida sin un permiso de Putin y en total Rusia afirma que hay alrededor de 290.000 millones de dólares en activos occidentales que pueden incautar. Y si eso es cierto, eso igualaría la confiscación del G7. Ahora bien, ese es solo el peligro inmediato. Lo más importante son los años y décadas que están por venir. Y asumamos el mejor escenario posible, que una confiscación se lleve a cabo sin problemas y que Rusia de alguna manera no confisque activos occidentales. Aún así, no resolveríamos el problema a largo plazo. Todavía habría que pedir prestado más dinero para financiar a Ucrania más adelante. Los 300.000 millones de dólares son finitos y los fondos se agotarán tarde o temprano. Y cuando eso ocurra, volveremos a repetir esto. El déficit de Estados Unidos este año superará los 1,5 billones de dólares. Pedir prestado dinero a China para enviarlo a Ucrania no parece que tenga mucho sentido. Porque no existe algún tipo de fondo de emergencia con billones de dólares que se pueda enviar a Ucrania. Lo que van a hacer es pedirlo prestado. Cuando pedimos prestado dinero y creamos luego nuevo dinero para pagar ese préstamo, estamos creando la inflación que está plagando la economía occidental. ¿Y cuáles son las probabilidades de que China compre bonos estadounidenses para ayudar a financiar a Ucrania de nuevo? Pues escasas o nulas. De hecho, China está retirando sus activos, sus inversiones en dólares. No solo vendieron 53.000 millones de dólares en bonos estadounidenses que tenían en Estados Unidos, sino que también lo están haciendo en Europa. Bélgica, que es el custodio del dinero chino en Euroclear, vendió 22.000 millones de dólares de deuda estadounidense. Es cierto que China probablemente tuvo una gran pérdida al deshacerse de los bonos, pero perder 20 centavos por dólar es mejor que perderlo todo. Mejor una pérdida del 20% que una pérdida total. Y es que al confiscar los activos rusos estás amenazando con romper tu propio sistema financiero. Destruir un mercado de 27 billones de dólares por unos míseros 300.000 millones suena como una idea horrible. Es importante que observemos la cantidad de emisión de deuda por parte de Janet Yellen. En abril del año pasado emitió más de $1 billón en bonos. El mes pasado la cantidad superó los 2,5 billones de dólares. Así que lo último que quieres es pedir prestado a tipos de interés más altos. Lo aterrador es lo cerca que estamos de la confiscación. Durante muchos meses Alemania se resistió. Estaban muy reacios al plan de Estados Unidos porque sabían los riesgos, pero la última resistencia está a punto de terminar. Hay mucha especulación de que Alemania se está calentando con la idea. En la cumbre del G7 de junio podríamos tener un momento decisivo para Olaf Scholz y un acuerdo para usar las reservas. Estados Unidos podría recaudar 50.000 millones de dólares más para prestar a Ucrania. El préstamo, por supuesto, estaría respaldado por los activos congelados como garantía.
por lo que si Ucrania incumple, los activos rusos serían incautados para pagar a los prestamistas del G7. Obviamente esto sería una decisión horrible. Abrirías la mayor caja de Pandora que el mundo financiero haya visto. Y esto solo en el lado ruso, porque la reunión del G7 también gira en torno a contener a Pekín. Una vez más, Yellen está tratando de preparar al G7 para una acción coordinada contra Pekín. Quiere crear un gran muro de oposición para combatir la capacidad excedente de China. Básicamente quiere reunir a los 7 grandes miembros de Occidente para contrarrestar la creciente amenaza de las industrias chinas. La fabricación de chips de China está asustando mucho, y este no es un problema bilateral entre Estados Unidos y China. El canciller alemán Scholz planteó este tema en su viaje de abril a China. El presidente Macron o von der Leyen enfatizaron también la necesidad de relaciones comerciales equilibradas con China hace menos de un mes. El G7 ha reconocido colectivamente la necesidad de proteger a nuestros trabajadores y negocios de prácticas desleales y la capacidad excedente que amenaza la viabilidad de las empresas en todo el mundo. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Europa va a ser el gran poder equilibrador. Si se alinean con Estados Unidos, podemos esperar una guerra comercial mayor. El conjunto de aranceles de Biden será solo el comienzo. Existe la idea generalizada de que China está inundando a Europa con una tonelada de productos baratos, especialmente en energía renovable, y parece bastante preocupante. China está exportando una tonelada de baterías de ion litio y paneles solares a Europa. Las ventas han aumentado en ambas categorías al menos 5 veces en los últimos 4 años. Hay una evidente inundación de exportaciones chinas en el mercado, pero no olvidemos lo que son esas exportaciones, porque son materiales para la propia industria europea. Las baterías de ion litio, por ejemplo, son componentes esenciales para los vehículos eléctricos. Si la Unión Europea tuviera que fabricarlas, el coste de los automóviles subiría. El producto final sería menos competitivo y los precios de los automóviles fabricados en la Unión Europea aumentarían en general. Perderían más terreno frente a los fabricantes de automóviles chinos en el escenario mundial. Y es la misma situación para los paneles solares en la Unión Europea. Los paneles solares baratos son un activo para Europa, y como todos sabemos, la Unión Europea tiene una crisis energética. Ya no hay acceso al gas barato ruso. Encontrar alternativas más baratas es extremadamente importante. La energía barata y abundante ayudará a las industrias de la Unión Europea a recuperarse y competir nuevamente. Dentro de China, las empresas de energía solar están teniendo una guerra de precios. Como resultado, el precio de los paneles solares se ha desplomado de 25 centavos por vatio a casi solo 10 centavos, una caída del 60% en los precios. Esto beneficia a las empresas de la Unión Europea que necesitan energía, y estas son las ventajas que tiene Europa con los productos chinos. Es la razón por la cual el 90% de los paneles solares instalados en Europa hoy en día son chinos, porque económicamente tiene sentido hacerlo, es rentable. Así que estas son las consideraciones que Europa debe recordar. Aliarse con Estados Unidos es realmente fácil, pero el daño económico podría ser muy severo. El problema de contener a China es que las cosas pueden salir realmente mal. El enfoque de Estados Unidos está bastante desactualizado y solo va a enfurecer aún más a China. Y reprender a China no va a funcionar, y no olvidemos la respuesta de China. Siempre pueden aumentar los impuestos a la importación de bienes occidentales, pero el mayor movimiento que China puede hacer es redoblar sus esfuerzos para hacer crecer su propia economía, que es exactamente lo que Pekín está haciendo. Desarrollar su base industrial es solo el primer paso. Ahora están moviéndose para aumentar el consumo interno, y para hacerlo China está recaudando una tonelada de dinero para estímulos. El primer lote de bonos vendidos recaudó 40.000 millones de yuanes, y aquí está la parte importante. Hay 4 veces más demanda que oferta en la subasta de deuda. En otras palabras, los inversores creen en la historia de China, por lo que se apresuran a comprar los bonos. La estrategia de China es bastante simple. Van a fortalecer el sector inmobiliario para evitar un colapso. La idea es reconstruir la demanda del consumidor y aumentar el crecimiento minorista. Y si Occidente comienza a desacoplar sus mercados de Pekín, necesitas movilizar el consumo interno para compensar por si acaso los mercados de Estados Unidos y la Unión Europea te cierran las puertas, el que puedas depender de tu propia gente. Y cuando se trata de recaudar dinero o emisión de deuda, China tiene una gran ventaja. A diferencia de los bonos estadounidenses, los bonos en China están bajando. El coste de pedir prestado está disminuyendo, y eso permite al gobierno chino pedir una tonelada de dinero sin crear una gran crisis de deuda. En un mal escenario podrían gastar más que Occidente, todavía tienen más margen de maniobra. El rendimiento de su bono a 20 años es menos del 2,5%. En Estados Unidos el bono a 20 años tiene un rendimiento del 4,6%, 200 puntos básicos más alto. Así que el coste de pedir prestado en China es significativamente más barato que el de Estados Unidos. Y todavía tienen muchas herramientas financieras que pueden usar. Por otro lado, solo porque el G7 se una, no significa que sea una victoria automática. Si esto avanza, la guerra comercial se pondrá fea y desagradable.
Está claro que Occidente no puede ponerse al día con el crecimiento industrial de China, y por eso la acusan de sobrecapacidad, pero China tampoco renunciará a su ventaja. Simplemente construirán su base doméstica para reemplazar la demanda occidental. Así que iremos viendo cómo se desarrolla todo. Por el momento, espero leer tus comentarios y nos vemos en un nuevo vídeo. Un saludo.